Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Oranday y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad IEXPRO. Como parte de las actividades que hacemos en el doctorado, se nos pide utilizar varias herramientas para abordar ciertos temas o explicar ciertos puntos que estamos llevando actualmente en el doctorado. Actualmente estamos cursando la materia de interculturalidad y género, y como parte de las actividades nos piden hacer este video donde abordemos y platiquemos sobre 4 puntos básicos. Para esto me voy a apoyar en el pizarrón donde hice mi cuadro sinóptico, hice mis anotaciones para poder explicar los 4 puntos que se nos piden. Nos piden, hablemos sobre lo que es perspectiva de género, lo que es etnicidad, cómo se construyen las identidades masculinas y femeninas en las poblaciones indígenas y por qué es difícil ser un hombre indígena. Bueno, voy a comenzar con la primera, que es definir perspectiva de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género? Nos referimos a que es un enfoque en el cual identifica y analiza diferencias y desigualdades que pueden existir o que existen en los géneros, y cómo a través de esas desigualdades y diferencias se generan oportunidades, roles en ambos géneros, afectando en las cuestiones de trabajo, vida, familia, salud, educación a ambos géneros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Brevemente es un enfoque donde se identifican todas aquellas desigualdades que existan o diferencias que existan entre ambos géneros. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, al siguiente punto, que es ¿qué es etnicidad? Cuando hablamos de etnicidad, hablamos también de con qué nos identificamos o con qué, a qué nos sentimos que pertenecemos. Es un sentido de pertenencia, es un sentido de identificación con diferentes grupos sociales o con específicamente un grupo social con el cual nos identificamos, compartimos. ¿Qué compartimos? Cuestiones históricas, cuestiones culturales, tradiciones, idiomas, idiosincrasia, lenguaje, religión, etc. Este proceso de etnicidad se va perpetuando a lo largo de los años a través de procesos de socialización y a lo largo de las generaciones. Como dato estadístico, en nuestro país, en México, se estiman 68 etnias o 68 grupos étnicos en nuestro país que comparten historia, cultura, tradiciones. Entonces, cuando hablamos de etnia, hablamos de con qué grupo social nos identificamos y tenemos un desarrollo, un sentido de pertenencia. La siguiente pregunta o el siguiente punto en el cual se nos pide platicar es cómo se construyen las identidades masculinas y femeninas en poblaciones indígenas. Esto se va transmitiendo a lo largo de las generaciones. Es un proceso dinámico también, cómo se van construyendo estas identidades. Se transmiten a través de las generaciones. Es un proceso dinámico. ¿Y qué es lo que se transmite en ese proceso? ¿Qué es lo que va evolucionando? Se van transmitiendo tradiciones, usos, costumbres, rituales, actividades, etc. Por decir un ejemplo, en las comunidades o poblaciones indígenas, ser hombre es tener una identidad arraigada de cazador, ser protectores o ser proveedores de comida o proveedores de manutención para llevar a cabo nuestras actividades del día a día. En el caso de las mujeres, en poblaciones indígenas, es muy arraigada la parte de dedicarse a cuestiones domésticas, al hogar, a la crianza de los hijos, a la preparación y elaboración de comida, a transmitir sabiduría y conocimiento a lo largo de generaciones, y también con la cuestión de la alimentación. Y por último, es abordar la pregunta ¿por qué es difícil ser un hombre indígena? No son 5 o 6 situaciones las cuales dificulta el ser un hombre indígena, pero sí hay algunos aspectos que dificultan esta condición, como que hay un conflicto de identidad fuerte, es decir,
estos grupos indígenas, los hombres indígenas, tienen un choque constante con respecto a los conflictos de identidad, de la identidad que prevalece en el entorno donde se desarrollan estos grupos indígenas. Discriminación y racismo siguen padeciendo cuestiones de discriminación, de racismo. ¿Eso en qué les limita ser un hombre indígena? Nos limita a no tener acceso fácil a oportunidades de trabajo, a no tener acceso a educación. Eso es una limitante y eso también es porque es difícil ser hombre indígena. Otra situación que lo dificulta, han existido y seguirán existiendo desigualdades. En la misma situación de la discriminación, también esto delimita limita y dificulta el que los hombres indígenas tengan acceso a fuerzas laborales, a oportunidades de trabajo y a procesos de educación. Y por último, otra situación que dificulta la condición de ser un hombre indígena es los procesos de globalización y modernización. O sea, el tenerse que adaptar a nuevas formas de vida. Por ejemplo, a través de la pandemia, ¿qué cosas se modificaron en nuestra sociedad o en las formas de vivir? Se modificó la forma de trabajar a través de la tecnología, se modificó la forma de aprender, seguimos aprendiendo a través de tecnología, y también cómo nos comunicamos ahora. Es más común que actualmente las sociedades adopten procesos de comunicación a través de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, esto creo que es un punto importante, modernización y globalización, que limita y dificulta ser un hombre indígena, por la sencilla razón que no tienen acceso a esas nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de comunicarse. Se requiere tecnología, celulares, equipos electrónicos, laptops, computadoras, tablets, lo cual ellos difícilmente tienen acceso. Bueno, estos son los 4 puntos que nos pidieron platicar. Espero haber sido breve, contundente y dejar muy bien arraigado y haya transmitido correctamente el mensaje.